ya les conozco. Bueno, hoy día entramos al curso de hermenéutica y exégesis, que es un curso que vamos a desarrollar, digamos, como en 14 clases. Pocas clases, digamos, porque la mitad es como para hermenéutica, exégesis, son pocas clases, pero voy a tratar de poder sintetizar y de que esto resulte de la mejor manera. Vamos a ir mezclando un poquito los conocimientos. Bueno, ahí está mi familia. Mi hijo Matías, el más grande, tiene ya, va a cumplir 21 años, estudia en la Pontificia Universidad Católica aquí en Santiago. Como quiere ser millonario, yo digo, se le ocurrió igual que el papá ser profesor, ya, así que está estudiando pedagogía ahí en la Católica. Yo le digo que quiere ser millonario, así que va a ser profesor. Así que está estudiando ahí en la Pontificia Universidad Católica. Eh, Está Natán, que es nuestro hijo que entró a primero medio, y damos gracias al Señor porque él también está estudiando ahí en este cambio de adolescencia que tiene. La Lilu que se ve ahí, que es nuestra mascota, que ya nos acompaña hace como 8 años, y la van a sentir de repente que ladra porque le gusta como aparecer en todo, así que ella siempre deja sus ladridos por ahí. Mi esposa Alejandra y yo, cierto que estoy ahí. Esa foto la hizo nuestro hijo mayor, así que trato de ponerla porque es una foto que nos representa a todos y salimos un poquito más jóvenes también en la foto. Bueno, mi nombre es Gerson Gárate, soy casado con Alejandra, dos hijos, Matías y Natán, soy pastor bautista, vicepresidente del Comité de Teología de la UNAPAP, pero ahora me cambiaron y me mandaron a la tesorería esta semana porque renunció nuestro tesorero de los pastores, así que me pidieron un cambio y me mandaron ahora a ser tesorero de los pastores. He tenido diferentes cargos dentro de la denominación bautista y en esta oportunidad me pidieron el que les ayude en la tesorería. Soy profesor de religión, licenciado en teología del Seminario Teológico Bautista y magíster en Teología del Seminario Internacional de Buenos Aires, licenciado en Educación, preparador en Geología de la Universidad de Atacama, de la gloriosa Universidad de Atacama, cursado diferentes temas de juventud, religión, ¿cierto? Fe, algunos diplomados y algunas cosas. Y actualmente estoy en mi proceso de doctorado, terminando ya mi proceso de tesis. Estoy en la parte final de las conclusiones de mi tesis, que es algo que llevo 2 años en mi tesis. No se demora uno menos, es un periodo bastante largo, la verdad, hacer una tesis doctoral. No se igual a las de licenciatura ni magíster, y ya llevo como 180 páginas y todavía me falta la conclusión. Así que espero poder concluir y de aquí a junio dar mi examen y ya tener, cierto, mi título de doctorado. Ya soy doctorando, dicen ahora, pero ya tener mi título de doctorado. Y además estoy terminando mi prosecución de estudio en la licenciatura en Educación y Pedagogía en la Universidad UMCE. Este semestre me quedan los últimos 5 ramos, después de 2 años. Es una prosecución de estudio. Se supone que ya terminamos, me quedan 5 ramos y el segundo semestre tengo que hacer una tesis también. Voy a terminar una para empezar otra. Así que se ríe mi hijo acá, pero espero sobrevivir a este año, digamos, y a este proceso de lo que es, digamos, mis estudios. Pero doy gracias a Dios porque también puedo estar con ustedes. Un poquito de eso son, y nos piden en el seminario poder decir quiénes somos y ustedes también puedan saber quién está hablando. Pero por sobre todo, soy un pastor bautista, y pido las disculpas correspondientes si en algún momento se me sale lo bautista, pero trataré que no se me salga. Ya, y sé que aquí hay distintos hermanos y siempre respeto las diferentes visiones, y justamente vamos a ver hermenéutica, pues, que tiene que ver justamente con un tema que no es menor, y vamos a hacer una pregunta más adelante, pero quiero partir con esta frase de John Stott en su libro Comprender la Biblia. Dice él en la página 197, dice: una vez oí decir a Alan Cool de Sydney que por más sorprendente que parezca, a veces Dios bendice una pobre exégesis de una mala traducción, de una lectura dudosa, de un oscuro versículo. Esto es verdad, suele hacerlo, pero eso no es excusa para el descuido en la interpretación bíblica. Por el contrario, si la Biblia es la palabra escrita de Dios, no deberíamos ahorrar esfuerzos ni trabajo para descubrir lo que Él ha dicho y dice en su escritura. ¿Ya? Uno de los grandes problemas que tenemos todos y todas las denominaciones es que muchas veces, y todos sabemos, y aquí yo parto de la base de que sabemos que el Espíritu Santo, ¿cierto?,
el que instruye a los santos, nos dirige, nos guía, nos capacita, dice la Biblia, capacita a los santos, pero eso no debe ser una excusa, al menos para nosotros que somos estudiantes, para hacer una mala exégesis, vamos a ver qué es exégesis, vamos a ver qué es hermenéutica, o básicamente hacer una mala interpretación o tomar un texto fuera de su contexto para decir lo que nosotros queremos. ¿Ya? Y eso se da mucho hoy día en las diferentes denominaciones que nosotros tenemos. Se toma un texto, ¿cierto? Y de hecho, eh, sobre todo cuando hay campañas electorales, muchos toman textos de cualquier parte para decir cosas. Ya, y uno dice, bueno, respeto muchas de las posiciones, pero tenemos que tener cuidado. Ya, el texto bíblico, no sé si a usted le ha pasado, pero la mayoría o los que han tenido la bendición de estudiar, a lo mejor en alguna universidad o en el mismo colegio, cuando uno estudia un texto, no se ahorra, digamos, el tiempo ni las capacidades para poder estudiarlo. Entonces yo digo, ¿por qué la Biblia no debería hacer lo mismo en nuestras congregaciones? ¿Ya? Si bien nosotros sabemos y partimos de la base de que es la palabra de Dios, ¿ya? Y ahí ya empezamos con una gran discusión para algunos teólogos. Yo creo que es la palabra de Dios y otros dicen que contiene la palabra de Dios. Y ahí empezamos con un gran problema porque usted va a tener que definirse si usted va a ser, digamos, de las personas que dicen que esto es palabra de Dios y que en esa palabra de Dios intervienen ciertas personas, intervienen diferentes circunstancias, vamos a descubrir, los textos, ¿cierto? Tienen un contexto cultural, social, vamos a ver, y eso entonces no quiere decir que eso no es palabra de Dios, sino que vamos a descubrir porque muchos de ustedes, y por ahí podemos ver después, les puedo subir un libro, hablan de este Dios y les gusta mucho a los que no creen en Dios decir de este Dios sádico del Antiguo Testamento. Entonces hablan de este Dios sádico, ¿cierto? De este Dios que manda a matar, ¿cierto? Que manda a decir, muchas veces le dice al ejército, mira, tienes que destruir todo y tenemos ejemplos bíblicos de que algunos no destruyeron todo y eso provocó, ¿cierto?, de que trajera problema al pueblo de Dios, ¿ya? Entonces ahí nosotros vamos a descubrir y vamos a interpretar y vamos a definir muchas cosas que son para nosotros. Entonces, me gusta esta frase de John Stott porque nos dice, sí, porque Dios puede usar una mala interpretación, Dios puede hacer, digamos, o sea, si nos usa a nosotros, ¿ah? A estos, digamos, a estas personas imperfectas que somos nosotros, Dios lo puede hacer. Pero no debemos aprovecharnos de eso. De hecho, yo soy de un convencido, y esta es una apreciación muy personal, digamos, que el púlpito debe ser un lugar, digamos, sagrado, digamos, ¿ya? No entregarle a cualquier persona el que hable, porque eso nos ha traído muchas dificultades, ¿ya? Porque yo siempre le digo a la gente, ¿quién podría negarse a cualquiera de los que está acá si alguien nos dijera, bueno, Dios me habló? Pues ninguno de nosotros podría decirle nada. Si Dios le habló, digamos, ante ese argumento, ninguno de nosotros podría decir absolutamente nada. Ahora, tenemos que descubrir y ver si realmente Dios le habló o realmente él está, digamos, diciendo palabra humana, ¿ya? Porque en esto también debemos reconocer que muchas veces nosotros decimos, mira, esto es voluntad de Dios, pero debemos reconocer que a veces hay voluntades humanas. ¿Ya? Hay elementos humanos que quieren posicionar ideas y conceptos que a lo mejor no están establecidos en la palabra de Dios y vamos a descubrir por qué y cómo lo sacan de un contexto, digamos. Para eso, en la asignatura de exégesis y hermenéutica bíblica, al menos en la descripción de este curso, va a tener como propósito introducir a ustedes como estudiantes en los principios fundamentales de la interpretación bíblica y en el ejercicio responsable de la exégesis, ¿ya? El curso abordará los fundamentos teóricos de la hermenéutica, los principales métodos exegéticos y los desafíos contemporáneos de la interpretación integrados, ¿cierto? En perspectivas clásicas y vamos a tratar de que sea latinoamericano, ¿ya? Vamos a tratar de buscar elementos latinoamericanos, y elementos, ¿cierto? Que a nosotros, porque mire, ya estudiar, hay un texto ahí que no es latinoamericano, pero ya el estudiar, digamos, con autores que a lo mejor no son tan latinoamericanos, ya nos provoca una dificultad, porque no todos nos van a entender lo que nosotros pensamos. No es lo mismo hacer teología en África que hacer teología en Chile o en Bolivia o en Perú porque las
Las culturas son diferentes, la idiosincrasia es diferente. De hecho, no sé si acá lo podamos descubrir, pero hay hermanos que son de otros países, hemos visto venezolanos, colombianos, y ya la idiosincrasia de ellos es diferente a la nuestra. Ya, yo tengo hermanos que son venezolanos y lo que más me decían a mí, hoy los chilenos son fome, por ejemplo. Y yo les decía, mira, pero ustedes son bulliciosos. ¿Ah? Y nos largábamos a reír porque, claro, la idiosincrasia de ellos es totalmente diferente a la nuestra. ¿Ya? El ir a un culto, probablemente en África vamos a ver a la gente cantando, a lo mejor saltando, y nosotros acá somos más tranquilos. No sé, estoy diciendo algunas cosas que pueden suceder. Y el objetivo de este curso es desarrollar en el estudiante competencias teóricas y prácticas para realizar una interpretación bíblica responsable, ¿cierto? Aplicando principios hermenéuticos y métodos exegéticos adecuados al contexto y al contexto contemporáneo. Comenzaremos por la hermenéutica, porque antes de preguntar qué dice el texto, necesitamos preguntarnos cómo lo leemos. ¿Ya? ¿Cómo leemos nuestro texto? Entonces, tenemos que empezar por la hermenéutica. Y la exégesis vendrá después como el ejercicio responsable de extraer texto de su sentido original dentro de un marco interpretativo consciente, cierto y crítico. Creo que esto es interesante. Hoy día lo que más se está desarrollando en los colegios y en las universidades es el pensamiento crítico, ¿ya? Pensamiento crítico no quiere decir que usted va a criticar la Biblia y lo va a encontrar malo. No, el pensamiento crítico tiene que ver con la reflexión que nosotros hacemos, ¿ya? Con los resultados que nosotros vamos a tener. Por eso se habla hoy día de un pensamiento crítico. No es solo que usted se quede, y yo de hecho aquí hay hermanos de mi iglesia, el hermano Robert es de mi congregación, y yo le digo, cuando termina la predicación, siempre les dejo una pregunta para la semana, ¿ya? Para que ellos piensen, para que ellos mastiquen el texto bíblico. No es simplemente que yo me paro, predico, sino que tengo que también dejar un desafío para mi congregación, para que la semana ellos sigan rumiando, como se dice la palabra, y tal vez me digan, pastor, sabe que esto lo encontré interesante, pero tal vez esto no es tan, lo encontré a lo mejor que esto no me quedó muy claro. Y ahí nosotros podemos ver algunas cosas. Entonces vamos a ver hermenéutica, ¿cierto? Sus principios, vamos a establecer un marco teórico, vamos a ver las interpretaciones. Luego vamos a ver la exégesis, el método, la hermenéutica y su aplicación, y esto nos va a ayudar, ¿cierto?, a desarrollar nuestro curso. Ahí les dejo alguna bibliografía que vamos a estar ocupando en este curso y muchas más, pero esa es la bibliografía más o menos que vamos a estar ocupando y que nos va a ayudar, digamos, a avanzar. Y luego vamos a tener algunas evaluaciones que pueden ir cambiando un poquito, pero la evaluación es asistencia a clase, ya un 10%, dos informes de lectura, uno que va a tener que ver con un libro, no se lee el libro completo, sino que tiene que ver más con algunos capítulos que tiene que ver con hermenéutica y luego con exégesis, ¿ya? Y estoy viendo que lo más probable es que hagamos un trabajo final, ¿ya? Un trabajo final y algunos trabajos en clase, ¿ya? Yo a veces doy algunos trabajitos cortos, no son largos, vamos a descubrir, no sé, pues vamos a ver los principios de la exégesis, la hermenéutica y después le decía, ya aplique esto a un texto bíblico. Yo le voy a entregar algunos textos, usted lo va a elegir y usted lo va a desarrollar porque eso nos va a ayudar. Y al final también una autoevaluación que usted va a desarrollar un 10%, ¿ya? Así que ahí vamos a estar desarrollando, digamos, nuestras evaluaciones. Yo siempre le digo a todos y los que han estado conmigo en los cursos, si alguno de ustedes, vamos a poner, yo no puse fecha ahora, la voy a poner para la próxima semana, pero si alguno de ustedes por A, B o C tiene alguna dificultad en entregar el trabajo, usted me tiene que avisar, ¿ya? Y si lo tiene que entregar después, lo único que yo hago es a veces bajar 5 décimas, porque también no es justo que si alguien entregó su trabajo, digamos, a tiempo, tenga la misma nota que alguien que lo entregó un poco más atrasado. Entonces, no es que no yo recibo trabajos, pero también ahí conversamos, digamos, y no va a haber dificultad en calificar. En vez de tener un 7 va a tener un 6,5 probablemente, ¿ya? Pero tenemos que bajar algo de la nota también por respeto a los que entregaron los trabajos en horario, digamos, y día a convenir. ¿Ya? Entonces la próxima fecha, la próxima semana y la otra fecha las vamos a convenir porque también si usted me dice, pastor, pucha, no, mire, ¿sabe qué? En esas semanas tenemos, no sé, mucha carga en la iglesia, porque a veces hay semanas que son complicadas. Nosotros entonces podemos cambiar la fecha y no hay problema. Lo que sí, al cierre del curso, cuando ya esté cerrando el curso, porque el pastor me va a pedir ya la clase 14, 15, yo le aviso, miren, quedan 2 semanas de clase y una semana más que me da el instituto para subir las notas. Máximo usted tiene para enviarme las notas hacia su trabajo hasta tal fecha. ¿Ya? Si no me lo envía, yo lamentablemente tengo que calificarlo con la nota mínima, que por lo general yo le pongo un 2, ¿ya? Al trabajo. Pero no puedo seguir esperando porque también el instituto necesita poner notas y necesita que ustedes como estudiantes, digamos, puedan aprobar su curso y puedan seguir adelante.
Eh, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Puede abrir su micrófono, no tengo problema. Hasta aquí, digamos, esto es como lo más esencial del curso, no es, digamos, hasta aquí no es nada del otro mundo, pero si alguien tiene alguna duda, lo puede expresar, digamos. Pastor, yo tengo una consulta. ¿Sí? Dígamelo. Mi nombre es Ismael Contreras. Yo le hablo por el tema de las trabajos en clases que salía ahí como ítem. ¿Sí? Lo que pasa es que yo tengo problemas para conectarme a las clases en mi trabajo. Yo trabajo en el norte de Chile, entonces yo a mi pieza estoy llegando como a las 9 de la noche, 9:30. Ya, los trabajos en clase no me los tienen que entregar el mismo día de la clase, por lo general me lo entregan 1 o 2 días después, ¿ya? Lo Ya, comienzan en la clase, pero me lo entregan 1 o 2 días después. Yo siempre doy 2 días de plazo y por lo general trato que sean, a veces hacemos algunos grupos, pero el trabajo es individual, porque entiendo que todos son de diferentes lugares. Entonces puede ser que en algún momento nos reunamos como grupo, ustedes van a dialogar, van a conversar, pero después el trabajo que entregan es individual, ¿ya? Porque si no, yo sé que algunos se complican y es difícil, ¿ya? Así que no se preocupen en ese aspecto. Lo vamos a manejar. ya, Sé que algunos trabajan, sé que algunos llegan un poco más tarde. A mí también me pasa lo mismo porque también estudio, entonces no tengo esa dificultad. Solo que me lo tienen que entregar. Entonces, no sé, puede ser que un día, incluso un día puede ser que yo les diga, mire, les dejé la clase grabada, al final hay una tarea, tienen las 2 horas de la clase más un día extra para mandarme la tarea. ¿Ya? Entonces, porque ese día a lo mejor yo tuve que ir a alguna reunión, alguna cosa y dejo la clase grabada y la tarea para que ustedes la desarrollen durante ese horario. ¿Ya? Para que sepan. Todo lo vamos a ir, digamos, eh, desarrollando en la medida que yo sé que todos tenemos nuestros tiempos ocupados. ¿Ya? ya. ¿Alguna otra Muchas duda, gracias. alguna pregunta con respecto a esto que es como lo más administrativo, digamos, que no es muy todavía del curso, digamos? Lo Sí, otro yo, sería por el porcentaje de asistencia, Pastor. Sí. eh, ¿es, es con un mínimo? Sí, por lo general yo espero que estén en clase, digamos, sobre el 70% de las clases, digamos, ¿ya? Pero entiendo que si usted me avisa con anticipación que tuvo un problema, se toma como justificación, digamos, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay hermanos que trabajan y ven la clase después, un tema que nosotros tenemos convenido, o sea, sí, es un convenio entre seminario, ¿no? El profesor y todo, y ellos tienen, de hecho, tienen que hacer un trabajo, más trabajo que ustedes. Ya cuando alguien tuvo algunas dificultades, tiene que hacer, por ejemplo, un resumen de la clase para yo saber que la vio, porque necesito saber que vio la clase, ¿ya? Pero en ese aspecto no me complico, un 70% por lo menos tienen que tener asistencia, ¿ya? Estamos hablando que si son 14 clases, por lo menos tienen que estar en unas 7 8 clases ahí presenciales, digamos. Y la otra me la justifican. La idea es que usted me diga, pastor, me escribe al WhatsApp, al mío y me dice, pastor, no puedo estar en clase porque, no sé, tuve un problema en mi trabajo, porque, no sé, a mí me pasa que yo he venido de mi trabajo a clase y hemos tenido problemas en el metro y no alcanzo a llegar. No puedo. A veces me conecto del celular y digo, profesor, estoy del celular, porque hubo un problema en el metro, una dificultad. Aquí en Santiago pasa mucho eso, digamos, ¿ya? Pero se entiende. Yo en ese aspecto entiendo todo lo que ustedes me puedan decir. No voy a ser una persona, digamos, que no tenga un criterio, ¿ya? ¿Alguien más? yo, pastor, ¿Sí, Daniela? hermana, eh, bueno, yo a veces voy a estar con cámara apagada porque ¿Ya? una, tengo problemas con internet, así que tengo que solucionar eso. Y segundo, que tengo 4 niños pequeños, entonces a veces la mamá tiene que igual estar Ujú. Sí, presente está de bien, alguna forma. no hay problema. Pero Y lo yo otro, no, ¿ya? lo otro es que me gustaría, si usted me sugiriera de esos textos que usted mandó, para comprar uno en físico, que igual me gusta Ya. tener, aunque sea Sí, uno en físico. yo les voy a mostrar ahora varias cosas y les voy a ir recomendando que pueden comprar, ¿ya? Ya, Para que los tengan, eso. ¿ya? Sí, lo voy a decir ahora. Ya. Entonces, cualquier duda, cualquier cosa que ustedes tengan, por favor escríbanme, sin ningún problema. Puede ser que no le conteste inmediatamente, porque igual que Paul que está por ahí, somos profesores y en la sala hoy día no podemos usar celular, ¿ya?
En el colegio mío es tolerancia cero el celular, solo nos dejan ocupar en la sala de profesor el celular, ¿ya? Entonces no puedo contestar a veces al tiro. Entonces yo a veces lo dejo ahí, no lo abro porque si yo abro el mensaje, después me olvido. Entonces a veces lo dejo nomás ahí y después contesto, ya, para que sepan. Pero no tengan dudas ni nada en escribirme, digamos. Y decirme, por ejemplo, ya me escribieron dos hermanos que iban a entrar un poco más tarde, o algunos se tienen que retirar antes, ya, porque entiendo que a lo mejor puede haber un curso o algo, o en la iglesia a veces puede haber un culto o una reunión, ya, no hay problema. Les quiero hacer una pregunta, y el que quiera me puede responder, digamos, puede abrir, digamos, su micrófono. Y quiero partir con una pregunta. La pregunta es, ¿por qué dos cristianos pueden leer el mismo texto bíblico y llegar a conclusiones diferentes? Si decimos que el texto bíblico es el mismo, ¿cierto? Fue inspirado por Dios, fue entregado por Dios. Yo les pregunto, ¿por qué dos personas, dos cristianos, ¿ah? ¿Por ¿Puedo qué? responder yo eso? Sí, hermana Sandra, A dele mí, nomás. yo pienso que es la manera de interpretar las cosas. ¿Ya? Yo pienso que es la manera de interpretar. Uno interpreta de una manera y el otro de otra manera. Aunque ¿Y sea por, el mismo significado, pero tienen diferentes interpretaciones entre ellos. ya, ¿y por qué usted cree que se interpreta de una manera diferente? ¿Qué hay ahí? Dice, a ver, la manera de ¿Alguien si quiere interpretar. hablar o ayudar puede hacerlo? Podría ser el conocimiento que tiene cada persona acerca de lo que Puede ser está el leyendo. conocimiento, sí, muy bien. Interesante que puede ser el conocimiento, porque alguien puede haber leído más libros y tenga más acceso a literatura, o le guste leer más. Sí, yo creo que mi pastor también a lo mejor la comprensión lectora, o sea, darse el tiempo, porque Ya, ya. muchas veces uno pasa los ojos por las líneas y piensa que ya lo leyó o lo estudió. Muy bien, ¿alguien más? A veces me parece que también influye mucho el contexto histórico, cultural, en que primeramente ocurrió el hecho, como para poder trasladarlo, digamos, a una situación particular en el día de hoy. Y me parece que eso también influye bastante en cómo entendemos el texto. Bien. Yo creo El que conocimiento. también, No, eh, no. Daniel, sí, dale. sí, yo creo que también tiene que ver por un tema de que la Biblia es una Biblia judía y está en otra cultura, que nosotros estamos en una cultura chilena, y por lo tanto la Biblia fue escrita en hebreo y en griego, y muchas veces cuando entramos en el idioma griego tiene diferentes interpretaciones, una palabra. Muy bien. ¿Alguien? Yo creo que la experiencia, la verdad que la trae la historias personales, la experiencia, la interpretación en la lectura se le da un contexto personal cuando creo que trabajamos y leemos en una palabra viva, que la interpretación llega al corazón y se va pensando de una forma distinta y podemos entenderla. Por lo tanto, la experiencia tiene mucho que ver. La interpretación, en la doctrina que nosotros trabajemos o hayamos estudiado desde el comienzo, creo que produce un cambio en la interpretación. Y así que le damos claramente le damos caracteres personales. O sea, yo hago clase de adulto igual en la iglesia. Por lo tanto, para mí el Señor habla como hablo yo. Entonces, le doy caracteres personales. Por lo tanto, creo que el pastor comentó algo en la introducción. Dijo, si Dios me habló, yo la verdad que creo que en la actualidad, porque siempre es el error, yo creo que en la actualidad es escrito está, para poder interpretar correctamente. Sí. Bueno, Muy yo bien. Ariel. en Quisiera lo hacer un personal sí considero comentario. que Ariel, y después voy a ir con Sabi. Sabi dice ahí. O no sé, pero voy con Ariel y después con la hermana. en lo personal considero también que va con el ejercicio práctico que mencionaba ahí, que primero es cómo comprendo lo que estoy leyendo, qué tanta comprensión, ¿cierto? Tiene cada uno más en estos tiempos, como justamente mencionaba, esta poca capacidad de tener quizás una comprensión también crítica de los textos, entonces finalmente es como yo comprendo y creo que también influye mucho también nuestra cosmovisión, de cómo nosotros vemos también el mundo, desde nuestras creencias, nuestros valores, como mencionaban también por ahí, nuestra historia, nuestra infancia también y nuestro desarrollo, finalmente, en cómo nosotros interpretamos el mundo, también de alguna forma vamos a interpretar muchas veces algún texto, alguna frase, dejando, ¿cierto? Quizás dejando de lado, en particular, ¿cierto? Obviamente, lo que es también cuando yo hago una lectura en consagración y también cuando hay una revelación, ¿cierto? De parte de Dios a través también de la lectura a través de su Santo Espíritu. Pero, digamos, de manera del ejercicio ya del hecho de leer
un escrito, creo que influye en muchos aspectos más de nuestra personalidad y también situacional también, de lo que podamos estar viviendo en ese momento. Así es. La hermana, no sé, dice Xavi Chic Pauli. Ya Dice sé ahí, que perdón. perdón, este teléfono es para trabajar y Ah, ya. tengo el, ¿cómo se llama? El app del Zoom acá y no en mi teléfono, perdón. Es que tengo No, no se el preocupe. teléfono malo, lo tengo malísimo, así que no No, puedo no se ingresar. preocupe. No se preocupe. Mientras tanto, Dele lo que nomás. hay. Ya. Pauli, le tengo que decir, hermana Pauli. Sí, Pauli, sí, Ya, da lo ya, mismo. ya. Eh, bueno, yo pienso que para interpretar el libro es lo que yo he estudiado, lo que yo he aprendido y lo que el Señor me ha inspirado en el fondo, porque uno siente cuando el Señor nos habla como que la palabra salta, como que es viva y eficaz la Más palabra, pero constante que... sí, y la verdad es que yo siento cuando Dios me habla a través de la palabra. Segundo, creo, no estoy tan segura, pero creo que casi la gran mayoría de la palabra del Señor desde el principio al final está escrito como para todos los tiempos. Entonces, para todos los tiempos, o sea, para hoy, para mí me habla hoy día y habla el futuro, y habla el futuro. Y también porque tenemos que pensar que hay gente que estuvo antes de nosotros, estamos nosotros hoy día y va a haber gente mañana. Entonces Dios les va a hablar en el tiempo de cada persona. Y segundo, que creo que el libro hay que leerlo desde el principio. O sea, si uno va a leer un libro, por ejemplo, el libro de, por decir, el libro de Salmos, hay que leerlo desde un principio al final para poder comprender lo que el Señor quiere hablar ahí y buscar a Jesús, porque en realidad el libro está escrito para conocer al Señor. Y eso es lo que queremos hacer, conocer al Señor a través de la palabra. Es cierto que hay libros que no hablan precisamente, como decía el otro profesor, de Dios en ese libro, como el libro de Esther, como decía, pero sí yo creo que el Señor está presente en todo. Entonces uno lo encuentra, en cualquier libro encuentra al Señor lo que nos quiere decir. Eso, esa es mi opinión, Gracias. perdón. Sí, no, es súper válido lo que dicen cada uno de ustedes porque cada una de las cosas que usted dice es cierta. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una experiencia diferente, ¿ya? Cada uno de nosotros tiene una infancia diferente. Cada uno de nosotros tiene un acercamiento diferente. Conversaba con mi hijo y aquí no lo voy a conversar, ya, para que no entremos en polémica, digamos. Pero mi hijo me preguntaba el otro día, hace unos 2 o 3 días atrás, que está en la universidad, porque como está en la católica, él tiene que estudiar ramos de teología, ya, a él le hacen ramos de teología, dentro de los optativos que él tiene que tomar. Y me preguntaba, papá, ¿por qué si todos leemos la Biblia, si todos tenemos, digamos, adoramos al mismo Dios? Me decía, ¿por qué hay calvinistas, arminianos? ¿Por qué algunos creen en el rapto, otros no creen en el rapto? No voy a entrar en la teología, voy a decir que esa es la conversación que yo tenía con mi hijo, ¿ya? Cada uno de ustedes puede creer lo que estime conveniente. Pero él me preguntaba, me decía, papá, ¿por qué existen, por ejemplo, hoy día personas que creen en el rapto y otros no creen en el rapto? Y ahí conversaba yo con mi hijo porque él me preguntaba, sobre todo porque él viene estudiando en un contexto católico, que es mucho más complejo, digamos, en el sentido de la teología que tienen los católicos, pero lo hacían pensar el otro día estaban dialogando sobre la segunda venida. Entonces el profesor le explicaba que había muchos acercamientos, los amininalistas, los postmineralistas, ¿cierto? Y todo este concepto, que a lo mejor algunos de ustedes lo saben y otros no, y yo les puedo dar un libro para que lo lean, ¿no? Porque esta no es la clase, digamos, de teología sistemática, lo más probable es que ustedes la tengan. Sé que el pastor Carlos Cárdenas está haciendo griego alguno y ahí van a tener un acercamiento. El pastor Daniel Romero está haciendo profetas mayores, profetas menores, no me recuerdo, los conozco a los pastores, pero cada uno de ellos va a enfocar, ¿cierto?, lo que necesita para hacer su asignatura. Entonces, ya la primera pregunta a nosotros nos hace un interrogante. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros va a tener un contexto diferente. Cada uno de nosotros va a tener un acercamiento. Pero como decían muchos de ustedes, sigue siendo la palabra de Dios, es palabra de Dios, pero no podemos negar que nuestros acercamientos, y vamos a ver más adelante,
cómo nosotros construimos la hermenéutica, ¿cierto? Ahí vamos a ver que hay algunos que dicen que hay que construir un puente, otros hablan de un triángulo, otros hablan de una espiral, otros hablan de un círculo, y finalmente lo que usted va a hacer en este curso es poder extraer todo lo que usted necesita y poder construir incluso su propia metodología para acercarse al texto bíblico, ¿ya? Porque probablemente los que están acá, no todos han estudiado griego, a lo mejor todos los que están acá no han estudiado hebreo, y a lo mejor alguno de ustedes no ha estudiado arameo, porque son los tres idiomas básicamente que está escrito el texto bíblico. Para eso, para los que quieran, yo les voy a ir primero diciendo, herramientas que si ustedes quisieran tener, no es obligación, es tener un texto en griego, lo primero, que es copia, y no estamos en clase de introducción bíblica, pero todos sabemos que no tenemos los originales, sino que son copias que Dios las pudo mantener durante el tiempo y que nosotros tendríamos que tener al menos un texto griego, si alguno de ustedes quiere seguir profundizando. Lo segundo, entonces, sería tener una buena Biblia en hebreo, ¿ya? Un buen texto, ¿cierto? En hebreo. Yo tengo la Septuaginta, ¿ya? Va a depender, eso depende de los manuscritos con los que fue, ¿cierto? Hecho esto para lo que usted tiene. Yo he tenido la bendición de estudiar griego y hebreo, ya no soy un experto, el pastor Carlos Cárdenas, si alguno de ustedes tiene clases, sáquele el jugo o si quiere entrar porque él estudió griego, hebreo y latín, ya él es un experto en idiomas, fue compañero mío, digamos, en este proceso de estudio. Ahora, si alguno de ustedes dice, no, sabes que lo mío no es el idioma, no quiero estudiar hebreo, no quiero estudiar, digamos, los idiomas originales porque no quiero nomás, pues hay gente que no le gusta. Lo que sí usted debe hacer como estudiante, no como un hermano cualquiera, porque los que estamos acá ya no somos un hermano cualquiera de la iglesia, ya en el buen sentido, ¿no? Porque usted ya está estudiando. Entonces, nuestro chip tiene que cambiar. ¿Qué tengo que hacer yo? Comenzar a comprar Biblia, porque lo que nosotros tenemos son traducciones, ¿ya? La- para, para decirle, y a mí me ha pasado muchas veces, me, eh, me preguntan los hermanos cuando voy a predicar con qué texto estoy predicando. Y yo le digo, bueno, yo predico con la Santa Reina Valera 60 y con eso no tengo ninguna dificultad en ninguna parte, digamos, porque donde vaya, a menos que ya quieran la 1909 y eso ya me complicaría. ¿Ya? Pero lo que usted tiene que hacer como estudiante es, por ejemplo, una buena Biblia, una buena traducción es la Biblia latinoamericana, Biblia traducción católica, para que usted sepa. ¿Ya? Traducción católica que nos ayuda a tener buenos acercamientos. Una de las mejores traducciones que usan las personas es la Biblia de Jerusalén. Voy a sacar aquí el difuso que se enfoca ya. Una buena Biblia, traducción, no es que usted vaya a predicar con esto, por favor, al púlpito. Yo no voy con esto a predicar, ¿ya? Pero esto lo que me hace es comparar, ¿ya? Entre la versión Reina Valera 60, NBI, que algunos me han dicho, pastor, la NBI, ¿cierto? Es del diablo, me dicen, y me han dicho muchas cosas, y digo, pero tómelo como una traducción. Todas las Biblias que usted tiene son traducciones, ¿ya? Ninguna de esas. Aquí tenemos que entender que el texto bíblico no descendió del cielo en español, ¿ya? Eso es lo primero, ¿ya? Lo segundo, el texto bíblico no está construido con un dictado mecánico. No es que los que estaban, ¿cierto? Los profetas, los evangelistas, ¿cierto? Todos los evangelios. No es que alguien estaba con un lápiz y Dios le estaba casi dictando en el oído para escribir, sino que, por ejemplo, cuando veamos la hermenéutica de los relatos de los evangelios, son hechos. Si yo le pidiera aquí a Javiera, le pidiera a Daniela, a la hermana Lina, y yo le dijera, hermanas, pueden ir a la esquina, o hermano Esteban, ¿cierto? O Víctor, pueden ir a la esquina y contarme lo que está sucediendo, probablemente cada uno de ustedes cuando llegue me va a decir algo diferente, pero que es lo mismo. Me va a decir, ¿sabe qué, pastor? En la esquina habían 4 personas y estaba el semáforo en la luz roja y me parece que estaban conversando. Otro de los que me va a llegar y me va a decir, pastor, sí, efectivamente estaba la luz roja, pero sabe que un poco más allá había un niño. Y cada uno de ustedes va a observar el hecho de una manera diferente.
Porque cada uno de ustedes tiene una perspectiva, uno se enfoca en cosas. Por eso cuando uno dice, ¿por qué tiene, cierto, los relatos sinópticos que están bajo, cierto, la misma mirada y tiene a Juan que es totalmente diferente y Marcos, cierto, que se toma en la tradición, que es el evangelio, cierto, que le entrega a los demás para que puedan escribir? Uno dice, pero ¿por qué hay diferencias? Porque cada uno de ellos, yo le hice una pregunta al principio, escribe desde su cosmovisión, desde lo que ellos eran. No es lo mismo que escriba un médico a que escriba un pescador. ¿Por qué? Porque ya el lenguaje es totalmente diferente. ¿Ya? Eso no implica que ahí no esté la palabra de Dios, sino que implica que las personas son diferentes. Biblia, Reina Valera 60, canto rojo. La llevo a mi iglesia para predicar, ya, y así no Pastor, tenga yo, mire, esto es lo que tengo yo, mire. claro, ve, el Corán tiene ahí, que son, ¿Sí? yo tengo hasta uno lo quise traer, tengo hasta el libro del Mormón, porque Ah, también sí, lo he porque no lo he leído, conseguido. lo No he lo he leído conseguido, me porque, falta. claro, lo he leído porque necesito saber lo que ellos dicen, digamos, no es porque yo crea en la teología que ellos tienen, pero necesito saber. Otra versión, ¿cierto? Tiene que ver con la nácar colunga, ¿ya? Las versiones, digamos, católicas, una buena Biblia de estudio, ¿ya? Puede ser Reina Valera 60, Reina Valera. A mí la que me gusta mucho, la tengo por aquí, es esta, que es la Reina Valera de Estudio 1995. Es una versión de estudio que es muy buena, es muy, digamos, instructiva para cada uno de nosotros. Otra versión que sacaron también los católicos, que se llama la Biblia de nuestro pueblo, de Luis Alonso Choquel. Choquel es un traductor muy bueno, que ocupa muy bien, de hecho él es profesor de hebreo y hace una buena traducción de los textos bíblicos. Otra que creo que tienen que tener ustedes, ya les mostré la latinoamericana. Otro texto bueno que ustedes pueden comprarse, y a lo mejor ya lo tienen, este Nuevo Testamento en 4 versiones. Aquí usted tiene, por ejemplo, Reina Valera 60, Dios habla hoy, Biblia de las Américas, nueva versión internacional. ¿Qué pasa? Que yo aquí tengo 1, 2, 3, 4 textos para hacer inmediatamente la comparación de la traducción. ¿Ah? Entonces, yo creo que es una buena herramienta. Estas son herramientas que ustedes tienen que ir, digamos, teniendo. Un buen libro para tener, ya cuando empezamos a tener libros, tengo aquí muchas cosas, pero no sé si las voy a mostrar todas, pero creo que uno bueno es tener, por ejemplo, un interlineal de hebreo. También les va a servir. Porque usted va a abrir, si bien no sabe hebreo, usted va a poder ver abajo lo que dice. Y se va a dar cuenta que hay una diferencia, ¿ya? Entre la traducción que usted tiene, porque las traducciones muchas veces son dinámicas, incluso son tan dinámicas que la Biblia, el lenguaje actual, hay personas que no le entienden y no les gusta. O la NTV, ¿ya? La nueva traducción viviente. Porque son traducciones, digamos, que buscan que la gente pueda entender la palabra de Dios de mejor manera. Hay otros libros, por ejemplo, como este libro es muy interesante, Historia y Literatura de la Biblia. Este es un libro, ya que tiene una versión más moderna, yo tengo la versión antigua, ya que hace la parte lingüística. La parte lingüística de cada palabra, él le va entregando, digamos, le va diciendo por qué se escribió, por qué está en ese contexto, por qué, ¿cierto?, se desarrolla de una manera importante. Otro material que usted tiene que tener son diccionarios, ¿ya? Buenos diccionarios. Diccionario, por ejemplo, este es un buen diccionario, el diccionario Certeza. Al que le guste el griego tiene que tener este diccionario, ¿ya? El que le gusta el griego tiene que comprarse este diccionario, ¿cierto? Este es el de Conen, que se habla mucho. Este es un diccionario que sale la palabra y sale todo lo que significa en griego, ¿ya? Es un diccionario que usted, si lo puede tener, muy bueno. Otro libro interesante que es Bautista, y también, digamos, este es bueno, es un diccionario de teología, ¿ya? Este es un muy buen diccionario de teología que usted puede tener y eso le entrega, digamos, los conceptos. Otros libros que creo que usted tiene que tener son libros que le abren del contexto. Por ejemplo, este Jesús a través de los ojos del Medio Oriente es un libro que lo encuentran, no es un libro caro,
pero que le va a ayudar a ver lo que sucedía en aquel tiempo, ya que es algo no menor. Y voy a ir a los libros de acá. Por ejemplo, Contexto cultural de la Biblia, un libro que le va a ayudar a entender. ¿Por qué? No vamos a entrar en el diálogo, pero uno de los textos que más se discute actualmente, eh, o este que está acá, este tiene que tener uso y costumbres de la tierra bíblica. Un uso y costumbre usted tiene que tenerlo sí o sí. ¿Ya? El famoso texto bíblico, que alguno de ustedes lo puede tomar como su trabajo, puede ser calle la mujer en la congregación. En algunas partes se interpreta como que la mujer no puede hablar, por ejemplo. ¿Ya? Tuve una conversación hace poco con un hermano que fue, ¿cierto? Aquí está, bueno, hay un matrimonio en nuestra iglesia, fue un hermano a hablar conmigo que me dice que a él no le gusta que las mujeres dirijan y prediquen en la iglesia. Y me dice, pastor, lo que pasa es que la Biblia es clara en que la mujer no puede hablar. Hay denominaciones que, por ejemplo, no aceptan el pastorado femenino y otras sí. Y ahí empezamos en la interpretación del texto bíblico. ¿Se da cuenta? Por eso aquí hay metodistas, por eso hay bautistas, por eso hay asambleístas, por eso uno va entendiendo que hay diferentes personas. Otro libro que pueden ustedes incorporar, los evangelios sinópticos y la cultura, ¿cierto? Que tienen que ver. Ahora, si voy a los libros de hermenéutica, que es lo que a nosotros nos apasiona, digamos, en esta clase, un buen libro, y no es barato, no es caro, digamos, lo venden en Editorial Vida. Este fue mi profesor en el Magíster de Teología, Carlos Villanueva, ex rector de del Seminario Internacional de Buenos Aires. Este es un libro que voy a ocupar yo mucho, es el libro que se llama Hermenéutica. ¿Ya? Este es un libro que ustedes consiguen en Editorial Vida, incluso les llega a la caja. ¿Ya? Editorial Vida aquí en Santiago, que queda en San Diego, es una editorial que vende libros. Otro buen libro de un autor es Hermenéutica Severino Croato. Este se lo subí en PDF. Ya, esto se lo he subido, varios de estos se los subí en PDF. Este es otro libro que yo voy a ocupar, digamos, como el libro base que estoy ocupando, que también se lo subí en PDF, Hermenéutica entendiendo la palabra de Dios. Este es un libro que usted se puede comprar, ya, para tenerlo. A menos que lo quiera tener en PDF. Hay gente que le gusta, yo tengo en el iPad, por ejemplo, libros que no he comprado, pero como a mí me gustan los libros, me gusta gastar plata, dice mi señora, los compro igual, ¿ya? Así que, de hecho, mi hijo le pone precios cuando los compro porque dice que cuando me muera los va a vender. Em, este libro, si usted puede comprarlo, se lo recomiendo. Este texto se llama En la dispersión, el texto es patria, Introducción a la hermenéutica clásica, moderna y posmoderna. Este es un excelente libro y lo vamos a ocupar mucho cuando ya empecemos a ver los textos, cuando entremos, ¿cierto?, a ver cada uno de los procesos de la hermenéutica clásica o la exégesis para ver, ¿cierto?, cuando hacen alegoría, por qué no hacen alegoría, por qué lo interpretan de una manera o de otra manera. Este es un alemán que vivió acá en Santiago y en Concepción y escribió este libro, Hans de Witt, y creo que si usted puede comprarlo, adquiéralo. Creo que es uno de los textos, de los mejores textos que hay en español en relación a este tema de la hermenéutica y de la exégesis, ¿ya? Con ejemplos, con un sinnúmero de cosas. Otro texto que también pueden comprarse se llama La Palabra de Dios para el Pueblo de Dios, ¿ya? De Editorial Kairos. Este me gusta porque este hace un acercamiento a la hermenéutica y la exégesis, pero a partir del libro de Colosenses. Entonces, lo que hace esta autora, que es la hija esta es la Catalina Padilla, que es la hija de René Padilla, que es un autor bien conocido, lo que hace ella hace un acercamiento, pero a partir de un libro de la Biblia, entonces lo va explicando, ¿ya? Y yo lo encuentro bastante, digamos, bueno, este libro. Otro libro que yo se lo subí en PDF, porque yo no lo tengo el libro, no lo he comprado, la verdad, porque lo imprimí cuando estudiaba en el seminario. Sí decir que este libro es católico, es Cómo leer los relatos bíblicos, iniciación al análisis narrativo. Si hay algo que hoy día, digamos, está en boga, es el análisis narrativo, ¿ya? De hecho, las predicaciones en su contexto, aunque uno la haga en 3 puntos, homiléticamente haga 3 puntos, se da cuenta que hoy día son más narrativas. Es como que el pastor está contando una historia, es como que está contando algo. Antes era el clásico, uno decía punto 1, punto 2, punto 3, conclusión. O decía, em,
Título del sermón, introducción, punto 1, punto 2, punto 3, conclusión. Eso es una estructura básica para un sermón, ¿ya? Pero hoy día se habla de la narración, es decir, yo tomo un texto y lo empiezo a narrar, lo empiezo a hablar, lo empiezo a contar. Es un poco, digo comillas, lo que hacen los coaching, ¿ya? Es como que usted empieza a hablar, a narrar, a conversar con la persona para que le pueda entender y le pueda aceptar lo que está diciendo. Y con estos tres termino para seguir adelante porque tengo muchos libros aquí, después se los voy mostrando. Este libro, si bien es un libro que tiene un capítulo de hermenéutica y exégesis, si usted quiere estudiar diferentes temas, se llama Seminario Portátil de David Horton y tiene varios temas, ¿ya? No solo hermenéutica, no solo exégesis, sino que le va a servir, por ejemplo, doctrina de la Escritura, idiomas de la Biblia, interpretación de la Biblia, doctrina de Dios el Padre, doctrina del Hijo, de la Iglesia, apologética. Para una persona que no conoce mucho de algunos temas, este es un excelente libro, ¿ya? Porque le va a ayudar, digamos, obviamente que usted va a desechar lo que no venga con su denominación o con algunas cosas. Este libro vale 800 pesos y significado y diversidad cultural. Si lo puede comprar, cómprelo, vale 1000 pesos. ¿Ya? Y le explica todo el significado cultural. Ya también está en PDF, lo voy a subir después. Y los dos últimos, Formación Ministerial Indispensable, creo que es un buen libro también, que habla de hermenéutica, habla de exégesis, pero de otros temas también, ya dentro de los capítulos que tiene. Y claves de interpretación bíblica de este que está acá. También le puede ayudar, digamos, para un libro clásico, antiguo, pero creo que los clásicos no pasan de moda, ¿ya? Y es un libro que les puede ayudar en este proceso. Ahí nosotros entonces nos vamos a topar con algunas cosas que nos van. Esperen un poquito, voy a poner acá. Voy a volver acá. Pastor, ahí le dejé el libro Uso y Costumbre en PDF en el chat. Cualquier Ah, cosa. ya, gracias. Lo voy a bajar y lo voy a después subir al Drive. ¿Ya? Gracias. Sí, yo voy a subir los que tenga. Ahora, si alguien tiene, me lo envía, yo lo subo al Drive. No tengo problema porque es para que ustedes tengan sus libros. Si alguien, de hecho, hay personas que no compran libros, hoy día los compran por estos de ebooks y los descargan y ya no les interesa comprar el libro en papel, digamos. ¿Por qué, cierto, se nos suscita este problema? La gente lee la Biblia porque es un libro fascinante. De hecho, cuando usted vea, hay gente que no es, no sé si ustedes conocieron a Sublet. Sublet era un profesor de la Universidad Católica. Y cuando él cuenta su testimonio, por qué él conoce a Jesús, dice que él lo conoció, él se convirtió leyendo la palabra, leyendo el texto bíblico. Él cuenta que, de hecho, es muy interesante porque él era un filósofo, ya una persona de la academia, y dice que él cuando empieza a estudiar el texto bíblico, él encuentra que Jesús, ¿cierto?, transforma su vida. ¿Ya? Y ahí nos deja más que claro que la palabra es viva, es eficaz, ¿cierto?, y que transforma el corazón de las personas, ¿ya? Lleno de relatos apasionantes. Yo digo que la Biblia es un libro que tiene una cantidad de relatos, ¿cierto?, apasionantes. Uno podría hacer miles de historias, digamos, ¿ya? Mejor que muchas series de las que vemos en Netflix o en HBO Max, ¿cierto? Son mucho mejores en el texto bíblico, ¿ya? La leen porque es un libro esencial que trata los asuntos trascendentales de la vida eterna, la muerte, el amor, el pecado, la moral. El texto bíblico no es que uno ande buscando cosas, pero es un texto que nos habla, ¿cierto? Por ejemplo, la muerte. La gente le tiene mucho miedo a la muerte y el texto bíblico nos habla de lo que sucede, ¿cierto? Con la vida, con la muerte. ¿Ya? Los creyentes del Nuevo Testamento, y esto es importante, mire, cuando hablábamos y cuando interpretemos algún texto bíblico más adelante, ya nosotros tenemos que imaginar que el Antiguo Testamento, vamos a abrir comillas, está bajo el antiguo pacto y nosotros estamos en el nuevo pacto. Entonces ya eso hace que cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted lo lee con ojos no al Antiguo. Entonces uno dice, pero ¿por qué estas cosas? Porque la gente del Antiguo Testamento está bajo la ley. ¿Y qué querían ellos? Cumplir la ley, ¿ya? Y cuando viene Jesús, tenemos, ¿cierto?, este nuevo pacto, no es que Él vino a abolir la ley, sino que vino a darle cumplimiento. Entonces, leer la Biblia es lo mismo que interpretarla, nos deberíamos preguntar.
¿Todos entendemos un texto bíblico de la misma manera? ¿Por qué existen diferentes interpretaciones? Cada vez que leemos la Biblia, ya estamos interpretando. ¿Ya? O sea, tenemos que preguntarnos esas cosas. ¿Estamos interpretando? ¿No estamos interpretando? ¿Estamos haciendo esto? ¿Estamos fortaleciendo nuestra accionar? Entonces, ahí viene algo importante. Capacitar, y esto es importante, capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio para edificar al cuerpo de Cristo. ¿Ya? Le estoy poniendo NBI o le voy a poner Reina Valera 60 porque este es un curso de hermenéutica, ¿ya? Entonces necesitamos saber qué versión nosotros estamos leyendo. Y la tarea de interpretar de la Biblia no es nada sencilla. Yo digo que no es tan sencilla la cosa, digamos, ¿ya? Vamos a descubrir que es apasionante, pero no es tan sencillo, ¿ya? Este es un libro en el que se refleja una lengua, un tiempo, una cultura, ¿ya? Que ofrecen una distancia entre la construcción del texto bíblico y nosotros. Ahí tenemos, ¿cierto? Ya tenemos un tema, porque el texto bíblico fue construido en un tiempo y nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Ya? No estamos viviendo en el mismo tiempo. El texto bíblico es palabra de Dios, lo que exige del lector o oyente es una actitud determinada de apertura y escucha. ¿Ya? Esto dice Caballero en 1994 en la página 2. Y ahí nos van haciendo preguntas de cómo interpretar, cómo nacen las temáticas, cómo hacerlo de manera adecuada, qué significa leer documentos que pertenecen a un tiempo. La arqueología, por ejemplo, ¿cuál es el valor que le damos a la arqueología? Imagínense si nosotros tenemos los textos de Qumran, que es un texto que se descubrieron, ¿y qué pasaría si hoy día descubriéramos textos que a lo mejor nos cambien un poquito las cosas, que encontráramos versiones más modernas del texto bíblico? A lo mejor entraríamos en conflicto. Las personas entrarían a decir, oye, ¿qué pasó aquí? La palabra de Dios no es palabra de Dios, la palabra de Dios cambió. Ni una iota podemos cambiarle a la palabra de Dios. Eso vamos a ir descubriendo nosotros. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la interpretación? Se nos genera entonces, y aquí ya entramos a tierra derecha, aquí se nos genera un problema, o el que le llaman los teólogos, el problema hermenéutico. Nace cuando más allá del acto del esfuerzo por interpretar, urge la pregunta de decir, ¿qué significa propiamente comprender? ¿Qué significa para nosotros comprender? ¿Qué significa para cada uno de ustedes comprender el texto bíblico? Y ahí se nos genera el problema que todos hablan hoy día del problema, ¿cierto? Exegético, hermenéutico, que le llaman el problema hermenéutico. Y aquí tenemos 4 distancias. Primero, tenemos una distancia histórica, ¿ya? Considerar los acontecimientos y costumbres históricas para entender el contexto. Primero, tenemos un problema histórico. Distancia histórica. Segundo, tenemos una distancia cultural. Yo no estoy haciendo, por favor, una crítica para que no se entienda mal, pero últimamente, no sé si se han dado cuenta que hay muchas prácticas que se están llevando en alguna iglesia judía, o sea, perdón, cristiana, que se toman del contexto judío. Por ejemplo, las mujeres se están poniendo velo. El otro día fui a una congregación donde todas las mujeres tenían tapado su cabeza con un velo para el tema de la santidad y todo eso. Uno debería hacerse la pregunta, no estoy diciendo si es bueno o es malo, pero uno debería decir, esa cultura, esa costumbre, a lo mejor antigua, ¿cabe en nuestra cultura? ¿O podemos traerla de la misma manera o podemos interpretarla a nuestro tiempo? Deberíamos preguntarnos, ¿ya? Em, Hay una distancia lingüística. Estudiar los idiomas originales para captar, ¿cierto?, los matices, las expresiones. Por ejemplo, estudiar hebreo, arameo, griego, las traducciones nos ayudan en este proceso. Es decir, es no menor. Por eso le decía que el que no estudie, y esto no es vinculante, si alguien no estudia griego y alguien no estudia hebreo, no le estamos diciendo que no puede. Lo que estamos diciendo es que tiene que tener más textos bíblicos, más traducciones. ¿Ya? Por eso bueno, lo ideal que en su casa usted tenga una mesa amplia y usted, ¿cierto?, va a tomar el texto bíblico y lo va a comparar. ¿Y por qué este autor habrá tomado esta palabra y la tradujo? Usted sabe que un traductor, a veces una palabra puede significar 3, 4 cosas.
Y el que traduce tiene que hacer la discriminación para traerlo al contexto, incluso cuando hablan en inglés. ¿Ya? La persona que habla en inglés, incluso el que está traduciendo tiene que a veces, oye, pero el pastor gringuito dijo como 10 palabras y el que tradujo dijo 3. Y claro, porque él tiene que traerlo al contexto, al de acá, al chileno. Y hay una distancia que es una distancia situacional, ¿ya? Comprender las circunstancias específicas para aplicar el mensaje correctamente. Situación específica. Y aquí es algo importante. Usted se ha dado cuenta que cuando lee el texto bíblico dice Efesios, carta que es escrita a la iglesia de Éfeso, carta que es escrita a, no sé, a Timoteo o a Tito o a otro es que ese mensaje fue escrito a una persona, fue escrito a una comunidad, no fue escrito simplemente, y es palabra de Dios que vamos a interpretar y la traemos, ¿cierto?, a nuestro contexto, pero es una palabra que fue escrita, es como que yo escribiera, bueno, a Paul, que es mi amigo, yo le escribiera una carta a Caldera, pero esa carta la toman en Caldera, ¿cierto? La tomaban en Caldera y como no había como hoy celulares, después en Caldera se la pasaba a Chañaral, Chañaral se la pasaba a Calama y así se la pasaban por todo el norte. Pero era una carta que yo le mandaba a Paul en una situación que estaba viviendo a lo mejor la iglesia de Caldera, que él me, pucha, mira, Caldera, tenemos estas dificultades, estos problemas. En Filipenses, por ejemplo, había un problema entre dos mujeres y se escribe una carta, ¿cierto? Hay un problema, ¿cierto? Dentro de la congregación, hay congregaciones que tenían otros problemas y se le escribe a ese lugar. Hay una situación y esa situación nosotros la vamos a tomar, la vamos a traer acá y vamos a hacer una interpretación de aquellas cosas que están entonces en este proceso o en estos factores. Y ahí nosotros tenemos claves que van surgiendo, van apuntando a la necesidad de desarrollar la capacidad de formular preguntas adecuadas. Hermano, lo que usted va a tener que hacer en hermenéutica, en exégesis, y lo que más nos cuesta a los chilenos es hacernos preguntas. ¿Ya? Aquí uno tiene que hacerse preguntas. Y lo que más nos cuesta a los chilenos, por eso se habla del pensamiento crítico, ¿ya? Por eso hablamos de este pensamiento crítico, porque lo que hace el pensamiento crítico es justamente que usted se haga preguntas. Hacerse preguntas no es que su fe va a decaer, por el contrario, entre más estudio, más reafirmo mi fe porque mi fe no depende de lo que dicen otras personas, sino que el texto bíblico va reafirmando que Dios ha sido bueno con el ser humano, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener tres elementos importantes que tienen que ver con la conciencia de una distancia entre el lector, ¿cierto? Y el texto. Hay una distancia que no puede superarse sin prescindir de la subjetividad del lector. Usted como lector es una persona que va a tener una subjetividad siempre, porque usted tiene un contexto, usted tiene, ¿cierto? Por ejemplo, una persona que fue golpeada cuando niño, una persona que fue abusada cuando niño. Cuando lee, y a mí me ha tocado, no digo que siempre sea así, pero una persona, cuando usted le dice y le habla, no sé si a usted le ha pasado, a mí sí, yo lo doy como ejemplo, personas, mujeres que han sido muy violentadas y usted le habla del Dios Padre, de Dios como Padre, es como que algunos se ponen así. De hecho, hoy día hay una corriente que habla del Dios Madre. Ya no estoy diciendo que está correcto, estoy diciendo que han surgido, digamos, corrientes que hablan del Dios Madre. ¿Y por qué hacen una interpretación del Espíritu Santo como femenino a partir del hebreo? ¿Ya? Hay toda una interpretación para decir que Dios es mujer, ¿ya? Sabiendo que Dios, si bien tiene un contexto de padre, también tiene figuras diferentes en el texto bíblico, ¿ya? Y eso es algo que nosotros tenemos que ir aprendiendo. El esfuerzo de acercarse al texto no solo para explicarlo, sino para buscar en él una luz que aclare nuestro presente. ¿Cómo nosotros tomamos este texto, ¿cierto? Y nos aclara a nosotros en este presente. Y la conciencia simultánea de que hay algún lazo de continuidad entre el texto y el lector de hoy, por lo que puede existir un diálogo entre ambos, ¿ya? Entonces aquí se produce un diálogo profundo, ¿cierto? Empático, responsable de estos procesos que nosotros tenemos.
Algunas cosas que podemos recordar y vamos a ir viendo. Y quiero ir dejándolas ahí como elemento. La hermenéutica, y vamos a definir en la otra diapositiva que tiene, pero para ir estableciendo o diciendo algunas cosas, establece los principios y la exégesis aplica esos principios. Ya es lo que vamos a descubrir. Por ejemplo, podemos distinguir cuando estudiemos o cuando usted estudie, por ejemplo, Isaías, que se habla que, por ejemplo, Isaías puede haber tenido, se habla de 4 Isaías. ¿Por qué? Porque cuando usted lo lee, ve que hay manos diferentes que escribieron. Entonces dicen que se escribieron en tiempos diferentes. No quiere decir que usted no crea, por favor, que Isaías lo escribió una sola persona. ¿Ya? Pero hay elementos lingüísticos que nos muestran que por lo menos se pueden descubrir en Isaías 4 Isaías, ¿ya? Por la forma de escribir, por la forma de cómo comienza en un lugar, cómo termina, por las situaciones que se van expresando. Ahora, esos elementos son elementos que usted, cuando los tenga a la mano, usted los va a tomar y los va a tener que interpretar. O sea, yo no le voy a decir a usted, si usted me pregunta a mí, Gerson Gárate, ¿cierto? Más allá de lo que el instituto crea, yo al leer el texto de Isaías sí encuentro más de un escritor, ¿ya? Más de un escritor en el libro de Isaías. Pero el mensaje de Isaías no cambia, ¿ya? No tiene que ver con que va a cambiar, digamos, el mensaje. CLADE, que es el Congreso, digamos, latinoamericano de evangelización, cuando se juntan, dicen que la hermenéutica intuitiva es la más encontrada en la iglesia de América Latina y el Caribe. Ellos dicen que la hermenéutica, esto de establecer principios, es algo intuitivo. Em, yo siempre le digo, cuando nosotros estamos en el colegio, nos reímos mucho porque a veces no sabemos cómo calificar a un estudiante. Bueno, hoy día se hace una rúbrica, se hacen miles de cosas, ya, porque usted tiene que demostrarle, digamos, al apoderado cómo calificó. Pero hay alumnos que uno dice, bueno, de que antes decían los profesores, era intuitivo, po. Por ejemplo, si yo cuando le entrego un trabajo a usted, yo le voy a entregar una rúbrica po, para que usted la pueda seguir. Porque si no, yo sacaría una nota intuitiva y usted podría decir, ¿por qué al hermano le puso un 7 y a mí me puso un 6 si tenemos casi lo mismo? En cambio, si yo tengo una rúbrica, si yo tengo una guía, yo puedo decirle, no, pero usted no cumplió con este paso. O usted me puede decir, pastor, pero usted no lo puso aquí, pues. Entonces yo no, por ejemplo, mi hijo una vez discutió, sacó un 6,5 en Matías, que le gusta discutir igual que el papá, y le habían puesto un 6,5 porque no le puso el logo de la universidad, y cuando fue a la universidad, le dijo a la profesora, pero usted en la rúbrica no puso que había que poner el logo de la universidad. Entonces la profesora le dijo, pero es que eso tiene que siempre ponerlo. Y él le dijo, pero es que no está en la rúbrica. Y la profesora que le dijo, tiene razón. Y de ahí en adelante la profesora puso que había que poner el logo de la universidad. ¿Por qué no estaba? Entonces, acá es lo mismo. A veces pasa en la iglesia que lo que se hace es cuando usted conversa con los hermanos, la interpretación que se hace del texto bíblico, más que digamos, de tener un trabajo, es algo intuitivo, ¿ya? Y en ella el lector y la lectora estudian, ¿cierto?, la Biblia poniendo énfasis en la aplicación del mensaje para su vida personal. ¿Qué es lo que busca la gente? Es cómo tomo este texto bíblico y lo llevo a mi vida. No le importa. Aquí no le importa la lingüística, no le importa si había un verbo, si hay un sustantivo, si el autor quiso decir una cosa. Es cómo yo llevo esa realidad a mi vida, cómo yo puedo llevar esa lectura y cómo puedo aplicarla a la realidad vivida, al momento, a cómo puedo generar, ¿cierto?, una ayuda, una valorización en mi propia vida de ese texto bíblico, ¿ya? Pero eso no quiere, eso el Espíritu Santo lo puede hacer sin ningún problema. Sin embargo, no quiere decir que eso esté correctamente bien hecho, ¿ya? Y aquí nosotros tenemos dos elementos, más que nada, digamos, de definición, y la hermenéutica, para que sepamos, es una palabra de origen griego que significa interpretar, y que en el contexto de este curso la utilizaremos, ¿cierto?, para referirnos al acto de interpretar los textos bíblicos. Un postulado básico e inicial de la hermenéutica es que el sentido de un texto no es algo que está depositado en él y que hay que extraer, sino que el sentido es producto del encuentro de un texto con un lector, ¿ya? Hay un encuentro. Usted se encuentra con un texto bíblico, ya no es simplemente como un elemento depositario, sino que puede ser individual o colectivo. O sea, usted puede juntarse con hermanos cuando hace la lectio divina que le llaman a uno y uno abre el texto bíblico y dice, ya hermanos, vamos a interpretar este texto bíblico.
Y cada uno de ellos, ¿cierto? Va entregándole aporte. Y algunos dicen, oye, pero yo veo esto. Y otro dice, no, pero yo veo esto otro. Y así se va, ¿cierto? Increciendo. Y la hermenéutica nos ayuda a comprender lo que Dios quiso comunicar a través de los autores bíblicos y cómo ese mensaje se aplica hoy. No busca inventar significados, sino comprender correctamente el mensaje. La hermenéutica no busca excluir, sino sumar. Cada texto es un testimonio de vida y la vida tiene muchas facetas que son irreductibles y deben tenerse en cuenta a fin de evitar empobrecer la pluralidad del sentido, ¿cierto?, del texto. ¿Por qué necesitamos la hermenéutica? Porque alguien puede decir, bueno, no necesitamos esto. Leamos el texto y que el Espíritu Santo a todos nos hable, ¿cierto? Y sacamos. Alguien podría decirlo, no necesitamos. Y alguien debe decirlo, digamos. Hay lugares donde hay hermanos que quieren decir, pero ¿para qué estudia tanto, hermano, si el Espíritu Santo nos va a guiar? Ya, yo creo que el Espíritu Santo nos guía, digamos. A mí me guía para hacer los sermones el día domingo, lo busco al Señor, pero también aplico estas normas que yo les voy a mostrar, ¿ya? La Biblia fue escrita hace más de 2000 años en idiomas, ¿cierto?, diferentes, hebreo, griego, arameo, en culturas diferentes, en audiencias específicas, ¿cierto?, que nosotros podemos distinguir. Palabras, términos, preguntas. ¿Qué significa leer documentos que pertenecen a un tiempo y a un mundo lejano al nuestro? ¿Cómo es posible entenderlo? ¿Qué significa propiamente entender estos procesos? Ya, aquí voy a parar y tenemos dos elementos. Uno es la exégesis, por lo tanto responde a preguntas. ¿Qué quiso decir el autor bíblico? Tiene que ver con lo que dijo, el contenido mismo, y por lo que dijo en cualquier punto dado, el contexto literario. Además, primordialmente la exégesis tiene que ver con la intención que se propuso el autor, ¿cierto?, que entendieran sus lectores originales. Pero acá tenemos un problema que mucha gente hace, que es la eisegesis. ¿Ya? ¿Qué es la eisegesis? Del griego eis, adentro, entrar, ¿cierto? O está dirigido. La eisegesis consiste en atribuir a la Biblia u otro texto lo que uno quiere que diga, sin tomar en cuenta el significado mismo. Comienza y termina con los pensamientos de la persona. O sea, tomo un texto bíblico, ¿ya? Y yo tomo ese texto y digo lo que quiero. No me importa en qué circunstancia fue escrito, no me importa, ¿cierto?, a quién fue escrito, si es una carta, si es un poema, si es una alegoría, si es lectura apocalíptica. Bueno, más adelante tengo un ejemplo. Uno de los grandes problemas que tiene Apocalipsis, que la gente le busca todo, que por qué el color, que por qué la coma, que el punto, ¿cierto? Y Apocalipsis es un libro pastoral escrito a la iglesia, que se descifra a sí mismo, pero la gente, ¿cierto?, le pone mucho énfasis en los colores, las cosas. Entonces, mirado desde forma sencilla, podríamos decir que la hermenéutica, para los que les gusta, ¿cierto?, por ejemplo, el fútbol, son las reglas del juego. Y la exégesis es jugar el juego, ¿ya? Entonces, la hermenéutica son las reglas que nosotros vamos a poner y después la exégesis es cómo jugamos el juego. Entonces ya ahí empiezan otras cosas, ¿cierto? Ya, yo le expliqué y el pase que le voy a dar a mi compañero, cómo voy a estar, el arquero tiene que estar en tal lugar. Es cómo se desarrolla el juego, la exégesis. Y la hermenéutica son las reglas. Entonces tenemos que tener en cuenta todo esto para ir entendiendo, ¿cierto?, este proceso para nosotros. Miren, aquí voy a parar, pero esto lo voy a dejar para la próxima clase. Hay errores. Hay muchos errores, ¿ya? Que se van generando, y ahí están los más comunes que yo puse, pero quiero ir acá, después vamos a hablar del puente, ¿ya? Hermenéutico, todo esto que está acá, mire, nos queda harta clase, después nos queda todo esto que está acá, el círculo hermenéutico, pero quiero ir acá, quiero ir al final, porque después voy a poner otro ejemplo. Ya, pregunto, Mateo 7:1. El que quiera abrir el micrófono, pues yo voy a sacar el tema, pero para asuntos pedagógicos quiero dejarlo ahí. Mateo 7:1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿cierto? Eso dice el texto. Ya. ¿Qué o cuál? Ya. Abra su micrófono el que quiera hablar. ¿Cuál es la interpretación popular de este texto bíblico? Popular, que la gente en la iglesia cuando uno lee, lo primero que dice. Abra su micrófono y dígalo, aunque es... Como los niños en la escuela, ¿Mm? ¿cómo es? Miramos pero no juzgamos. Y está mal Claro, interpretado. Es un tema infantil, de hecho. claro, los niños dicen, ¿cierto?
escuchamos y no juzgamos. ¿Quién más? A ver, ¿quién más puede decirnos algo de este texto? ¿Quién más puede decirnos? A ver, de la teología popular de la gente. ¿Quién se atreve? Como que en medida que yo mido al otro, voy a ser medido también. ¿Ya? Muy bien. Como debe ser, yo lo interpreto de esa manera, o sea, así rápidamente. Pastor, ¿Alguien pienso más? que también o sea, de repente uno puede pensar que uno tiene la libertad de hacer cualquier cosa y que no lo juzgue. Bien. ¿Quién más? Ariel parece que iba a hablar también. Lo otro puede ser también, no critiques para que no seas criticado. Claro. Bien. En la cultura actual, muchas personas interpretan este versículo como nadie puede decir que algo está mal. ¿Ya? Es como, oye, pero tú no podís juzgar, porque ¿cómo se te ocurre juzgar si nosotros no podemos juzgar a nadie? O nadie tiene el derecho a cuestionar la conducta de otra persona. Es decir, se usa para afirmar que no se puede evaluar la conducta moral, no se puede confrontar el pecado, toda forma de corrección es incorrecta. En otras palabras, se usa para promover una idea de un relativismo moral. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Hermano Esteban decía algo por ahí, ¿cierto? Es interesante que la gente, entonces dice, yo voy a pecar, pues si total nadie me puede decir nada. ¿Qué me va a juzgar él? Si la Biblia dice que él no me puede juzgar. Yo puedo pecar, puedo hacer lo que quiera. No hay límites, porque la Biblia dice, clarito ahí, que no se puede juzgar. Sin embargo, en el mismo capítulo Jesús dice en Mateo 7:5, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es decir, Jesús no prohíbe toda forma de evaluación, sino la actitud hipócrita al juzgar. Además, en el mismo sermón Jesús enseña en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas, para obedecer a este mandato es necesario discernir. ¿Ya? Y ahí yo les traigo la interpretación que estaba más arriba, que son los pasos, pero yo quiero solo dejarlo acá porque después lo vamos a estudiar. Si yo lo llevo al contexto, según Pagola, un autor, dice, Jesús está criticando una práctica muy común en algunos sectores religiosos del judaísmo de su tiempo, la actitud de superioridad moral hacia los demás. En Jesús, cierta aproximación histórica de Pagola, que es el libro, por aquí no sé si lo tengo aquí, los tenía para mostrárselo. No, parece que no lo tengo. Me lo va a mostrar la próxima semana. Él dice, Pagola señala que Jesús denuncia la tendencia de ciertos grupos religiosos a clarificar, a clasificar a las personas, condenar los pecados, colocarse como jueces espirituales. Por eso el llamado de Jesús apunta a una actitud de misericordia y humildad, no a eliminar el discernimiento moral, sino que hay que hacerlo con humildad. ¿Ya? No está diciendo que yo no puedo decirle a un hermano que está en pecado, que está haciendo algo malo, ¿sabe? No, no. Pero sí tengo que saber decirlo. De hecho, bueno, yo en mi iglesia le digo a los hermanos, hermanos, nosotros podemos en nuestros directorios hablar, pero ojo como usted habla. ¿Ya? Porque es de la abundancia del corazón, ¿cierto? Habla la boca. Entonces, yo le digo, no es que nosotros no podamos juzgar, porque hay gente que se enoja. En la iglesia pasa muchas veces que alguien comete un pecado y se hace después el herido, pues después uno tiene que casi pedirle perdón a esa persona. Entonces uno dice, pero ¿cómo es la cosa si el que cometió el pecado fue él? Claro, yo lo que no puedo hacer es como ir como un religioso hipócrita, pero si tengo que corregir a alguien, lo tengo que corregir. Lo tengo que corregir, tengo que hacer esto. ¿Ah? Tengo que entonces ver la distancia histórica, ver la distancia cultural, ver la distancia lingüística. Por ejemplo, el griego crino no significa simplemente evaluar, sino emitir un juicio condenatorio. Jesús está prohibiendo ese juicio arrogante, que yo lo estoy condenando. ¿Ya? Él está prohibiendo que yo tengo que tomar el rol de Dios, de condenarlo, ¿cierto? Casi al infierno, sino que yo soy el que tengo que ciertamente decirle al hermano que está cometiendo un error. Bueno, se nos pasa el tiempo rápido, pero acá, para que vean la próxima semana, vamos a seguir con estos errores más comunes. Ustedes tienen el PPT, ¿cierto? Estos errores comunes que vamos a ver. Después vamos a ver el puente hermenéutico, después vamos a ver sus significados, vamos a ver lo de René Padilla, el círculo hermenéutico y el espiral hermenéutico también.
Ya, hasta aquí, porque quiero dejar tiempo para que hablen, po. ¿Qué les parece? ¿Cómo vamos en este primer acercamiento? Todavía no estamos entrando a los textos bíblicos, estamos haciendo una introducción, estamos, ¿cierto?, acercándonos. Esta semana vamos a ver el puente hermenéutico, que es algo muy interesante, porque este autor, y lo que a mí me gusta de la figura, que lo pueden encontrar en el libro naranjito que les subí, ¿cómo se llama? Se lo subí ahí ¿cómo se llama? Al Drive, acá está. Este autor lo explica, este autor lo explica bastante bien. De ahí saqué la idea. A mí me gusta porque él va explicando este concepto de que hay que generar un puente, ¿cierto?, entre el texto, entre nosotros, pero al medio hay un río. Mm. Ahora, ¿cómo construimos ese puente? Tenemos que ver, porque la anchura de algunas cosas puede ser menor, en otras puede ser mayor, en algunas puede ser más cultural, en otras puede ser más social. Entonces, nosotros tenemos que ir construyendo estos elementos que nos van a ayudar. O como otros autores van a ver que dicen que es un círculo, pero el círculo es más estático. Entonces, otro autor dice, no, está bien el círculo, pero que sea como una espiral, es decir, que tenga movimiento. Y otro va a decir, no, es un triángulo, porque simplemente Dios está al medio y todo lo que está alrededor es lo que tiene que ejecutarse para poder llevar adelante el texto bíblico. Hasta aquí. ¿Alguien quiere decirnos algo, opinar? No es necesario que pregunte, sino que pueda a lo mejor decirnos, estuvo bien, estuvo mal, a lo mejor nadie entendió nada y a lo mejor me voy va a decir, no, no entendí nada, me salgo del grupo. Abandonó el grupo el hermano tanto, nos vamos a, ¿cierto? ¿Qué les parece hasta aquí? O alguna cosa que quiera decir. Hermano, ¿Mm? el hermano Pablo en el chat nos dejó como Ah, perdón. una pregunta y me dejó igual como con la duda, entonces también me gustaría como escuchar eso. ¿Cuál? La que hice con respecto a eso. Hay un salmo que dice, una vez habló Dios, dos veces he oído. ¿Sí? Puede ser que Dios hable una vez y que uno tenga dos interpretaciones de lo mismo. Eh, yo creo que lo que más se refiere, que a veces uno no escucha bien, digamos, y se provoca una doble interpretación porque los seres humanos somos malos para escuchar. Yo doy el siguiente ejemplo. Tengo a mi hijo que es adolescente, yo estoy aquí en el comedor y él siempre se va a la pieza y en la pieza él se pone a jugar Fortnite. Entonces yo le digo, Natán, vamos a tomar té. Después, Natán, vamos a tomar té. Y de repente escucho, ya. Y después me dice, ya escuché. Claro, él escuchó dos, tres veces, pero no decodificó que yo le estoy diciendo que tenga que venir a tomar té, po. Le estoy diciendo, vamos a tomar té. Pero la decodificación que él hace no es la misma. Entonces Dios nos habla muchas veces, nos entrega un mensaje, pero nosotros no somos capaces. ¿Se acuerdan cuando Gedeón le va diciendo, oye, vamos con un ejército, mira los que se agachen, los que se paren, los que laman, los que no, y de qué? Y él tiene que ir interpretando y al final se queda con 300 personas. Entonces si él le ha dicho, no, pues señor, está ahí equivocado, aquí la cosa no es tan así. O cuando, por ejemplo, él manda que den vueltas sobre la ciudad y las ciudades, ¿cierto?, van cayendo. Muchas veces nosotros tenemos que escuchar dos veces, no porque el mensaje de Dios no sea bien, sino que somos nosotros los que no sabemos escuchar el mensaje de Dios y le damos una interpretación incorrecta. Alguien más que quiera aportarnos. O está bien, o está mal, o no le gustó. Yo siempre pregunto, porque cuando un profesor no pregunta está mal, digamos, uno como profesor. Pastor, no sé si comprendo bien todo, porque en esto lo que se nos está diciendo que existe una interpretación correcta. Yo imagino, digamos, cuando hay alguien que está emitiendo un mensaje en esto, existe uno que lo emite y otro que escucha. En todo esto, o sea, en estos dos elementos hay varias cosas que pueden generar distorsiones entre lo que emitió y lo que yo escucho. Entonces, lo que buscamos con la hermenéutica es cómo yo puedo efectivamente interpretar y escuchar bien aquello que el emisor quiso decir. Supongo que esa es la idea de la hermenéutica. Lo, Justamente. Justamente, es la hermenéutica a nosotros nos va a ayudar
a ser el canal que nos ayude a poder interpretar el mensaje que Dios quiso entregarle, primero a un contexto y cómo yo extraigo este mensaje para el contexto que tenemos hoy día nosotros. Entonces, ese vehículo va a ser, ¿cierto?, las reglas que nosotros vamos a poner para poder interpretar. Ahora, como bien usted lo dice, aquí puede ser que yo le entregue un texto bíblico, vamos a estudiar los errores, vamos a estudiar la fórmula que hay que seguir, pero esto no es matemática. Mm. En matemática, usted va a llegar al mismo, usted tiene que llegar todos al mismo resultado. En la hermenéutica, en la exégesis, aunque uno siga, lo que uno va a hacer siempre es acercarse a ese blanco, pero no necesariamente todos vamos a tener el mismo resultado. Lo que nosotros hacemos con la hermenéutica, en lo que yo creo, y con la exégesis es minimizar la cantidad de errores que yo tengo a la hora de entregar un mensaje. Porque el mensaje que yo tenía acá, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, o por ejemplo a Oseas o a Amós, ¿cierto? Uno dice, ¿cómo el Señor mandó a casarse con una prostituta a un hombre? Entonces uno dice, bueno, esta historia, y ahí usted tiene que tomar, digamos, después cuando sigan los procesos, uno podría decir, ¿esta historia fue verdadera o esto fue una narración que el Señor la toma como una ilustración cuando un pastor predica y usted con los elementos que se le entregan, digamos, de poder desarrollar esto, usted va a decir en su conciencia, y yo nunca le voy a decir a mi estudiante que cuál es, digamos, la verdad, a menos que usted me pregunte qué es lo que yo pienso, usted podrá decir, ¿sabes qué, pastor? Yo pienso que realmente, o sea, se casó con una prostituta. ¿O sabe qué? Yo creo que este fue una narración que se hizo para que el pueblo entendiera, pero nunca existió esta narración. Ahora, que esa narración sea un hecho verídico o sea una narración para entender el pueblo un mensaje, no cambia lo que Dios quiso decirle a las personas. Y esto nos lleva, por ejemplo, me voy a meter en un terreno, pero solo para explicarlo, a que hay gente, hay personas e intérpretes que a usted le van a decir que los primeros 11 capítulos de la Biblia del Génesis son un mito, no un mito entendido como un concepto de algo que no existió, sino como la idea para expresar un acontecimiento que no se puede expresar de otra manera, sino que es tomando el género narrativo, o sea, el género de la mitología para explicarlo. Y otras personas le van a decir, y que están bien, no están mal, le van a decir que esos 11 capítulos fueron así como el Señor dice, que fue en 7 días, que el origen de la creación fue en 7 días. Ahora, esos días son de 24 horas, son de más horas, son de menos horas, la gente empieza, ¿cierto?, a tener una distancia. ¿Cuál es el mensaje ahí? Y con esto quiero graficarlo. No es si yo creo, en el buen sentido, porque aquí estoy con estudiantes de teología, ¿cierto? Estamos estudiando la palabra. No vamos a ir a la iglesia a decir que, por favor, no diga que no, que esto es un mito, que no existe. No, no, no. El mensaje que está ahí construido, si fue, como lo dice la tradición textual, que el Señor en 7 días, esto, o fue un hecho que el Señor quiso expresar como una narración para que el pueblo lo tuviera, el mensaje que hay detrás de eso, el que nosotros nos ayuda a la hermenéutica a descifrarlo para entender que Dios es el creador de todo. Entonces, no va a importar, entre comillas, si a usted un hermano o un teólogo o un escritor le dice, ¿es mito o es real? Lo importante ahí es el mensaje que se quiso entregar, ¿ya? Para explicarle a las personas cómo, porque ahí uno dice, Gilgamesh y otros escritos, que a lo mejor ustedes ya lo han estudiado en otras asignaturas, que tienen más años que el Génesis, explican cómo fue creada la tierra antes que la Biblia. Entonces ahí se nos provoca a nosotros un conflicto, ¿cierto? De cómo esto sucedió, si esto está explicado en otra cultura, de otra manera, mucho antes que el texto bíblico. Entonces ahí se genera lo que dice usted. ¿Cómo lo vamos a interpretar? ¿Cómo lo vamos a traer? ¿Cómo lo vamos a desarrollar?
con las herramientas que nos entrega la hermenéutica, la hermenéutica no es algo del texto bíblico, la hermenéutica se usa para interpretar cualquier texto que nosotros podamos tener, ¿ya? Ahora, la hermenéutica bíblica nos ayuda a nosotros en otro contexto, pero la hermenéutica, la exégesis, se ocupa para desarrollar el aprendizaje de lo que quiso decir Platón o lo que quiso decir el texto bíblico, porque son herramientas que se nos entregan a nosotros para poder desarrollar de mejor manera. Ahora, con esto concluyo, porque siempre se puede generar un problema. El tema no es llegar a la iglesia y decirle al hermano, esto es así, sino que usted construye. Yo construyo el sermón en la semana, dialogo, converso, hago la exégesis, la hermenéutica, pero después hago una aplicación de eso al contexto que hoy día yo tengo. El Espíritu Santo me guía y entrego un mensaje a la iglesia. Pero yo no le voy a decir a la iglesia, ¿sabes qué? Mira, Mateo parece que no se escribió en el año que dice este autor, sino que se escribió en este otro. O ¿sabes qué? El primer libro... Mire, es tan así que hay personas, y por favor, quiero que se entienda bien, piensan que la Biblia se escribió así, pues Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes, 1 Crónica, 2 Crónica, Edra, Nehemías, Esther, Job, Salmo, Proverbios, Eclesiastés, Salmo, ¿cierto? Todo eso, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, ya. Todo eso, la gente piensa que así fue escrito. Pero cuando ellos ven el año en que fue escrito, se genera un conflicto. Y se dan cuenta que en el Nuevo Testamento Mateo no fue el primero que se escribió. ¿Se dan cuenta? Entonces al final, aunque ustedes hagan un ejercicio, por eso a mí no me complicaría entregarle el mismo texto bíblico a todos ustedes, porque yo sé que cada uno de ustedes va a llegar a una conclusión diferente, pero que le ayudó cada una de estas herramientas, sea, por eso digo, sea el puente hermenéutico, sea el círculo hermenéutico, sea el espiral hermenéutico, sea el triángulo hermenéutico, se han construido para poder enmarcar las reglas del juego de cómo lo vamos a hacer. Porque si nosotros, entre comillas, por favor lo digo, porque el Espíritu Santo es el que nos capacita y nos guía, aquí el Espíritu Santo también está presente, ya no lo hemos sacado. Yo parto de esa base, pero tenemos que poner ciertas reglas para que nosotros podamos interpretar. Por eso cuando ustedes hacen los otros ramos de los libros de la Biblia, el pastor le va a decir, pero mira, aquí no se escribió esto, pues esto se hizo aquí, y esto era acá, y esto era aquí, y esto era acá, y esto era esto, esto era... Ah, entonces, ahora entiendo que por eso entonces hay este elemento que tiene que ver con... Ah, por eso podemos decir esto. Ah, porque la hermenéutica me dijo, ah, por eso yo no puedo hacer una eisegesis, o sea, no puedo tomar un texto de la Biblia para hacer una doctrina. No puedo. Si ese texto no tiene textos que lo refuercen en su contexto, yo no puedo. O sea, ya esa doctrina muere. Muere inmediatamente porque no tengo nivel de comparación con otras cosas. No tengo. Entonces yo lo que estoy haciendo es tomar un texto que lo saco de contexto y digo y lo convierto en un pretexto. Entonces, un texto sacado de su contexto se convierte en un pretexto. ¿Para qué? Para decir lo que yo quiero y no lo que Dios quiere decir o lo que Dios quiso decir y que hoy día lo trae, ¿cierto?, a nuestra vida. Por eso es interesante este tema de la exégesis y la hermenéutica. Por eso nosotros cuando vayamos avanzando en el proceso, cuando veamos las alegorías, cuando veamos otras cosas, nos vamos a dar cuenta, oye, sí, pues, ¿por qué, por qué se ocupaba la apocalíptica, por ejemplo? ¿Qué significa la apocalíptica? ¿O qué significa los salmos? ¿O por qué fue escrito de esta manera? Ah, pero ahora me doy cuenta. Ah, la narración es esta. Ah, el escritor dijo esto. Ah, por eso se dice esto. Entonces ahí yo tengo como les decía, las reglas del juego y después entramos a jugar. Y entrar a jugar ya es interpretar, hacer ciertos los procesos y después llegamos cierto a la homilética donde preparamos nuestro sermón, después hacemos la praxis y lo predicamos en la iglesia. Entonces empezamos con la hermenéutica, seguimos con la exégesis, hacemos un buen sermón homilético y después lo llevamos a la práctica cuando lo predicamos. O sea, hay un proceso. O sea, alguien puede saltarse, como decía John Stott, sí, puede Dios iluminar una, una pobre exégesis, una pobre hermenéutica, una pobre, digamos, homilética, sí. Pero de ahí a que nosotros siempre hagamos eso, sería un error. Es como, yo le digo a los hermanos, el domingo casi que les decía, si no me equivoco, ahí les decía, claro, ustedes van a tener hoy día herramientas que le van a ayudar a desarrollar y lo van a encontrar en el libro que les subí de Gordon Fee, que lo vamos a ocupar en exégesis, que entrega 21 pasos para poder hacer una buena exégesis.
Y ustedes cuando hagan su trabajo van a tener que seguir esos pasos. Es decir, paso uno, leer. Paso dos, hacer esto. Paso tres, pero si eso, y con esto termino, si esa palabra no está llena del Espíritu Santo, de nada sirve. Yo puedo hacer un sermón hoy día técnicamente perfecto, pero vacío totalmente. Entonces no podemos perder la perspectiva de que por más que nosotros dominemos una técnica, de esto no podemos sacar nunca a Dios, ni al Espíritu Santo, porque Él igual genera su trabajo en lo que estamos haciendo nosotros. O sea, cuando usted tome las versiones de la Biblia, cuando usted toma los contextos, cuando usted dice, oh, pero mira la mujer esto, la allá, entonces no es que hoy día la mujer tiene que callar en la congregación, sino que había un problema entre las mujeres, es que había un problema en el tema de la sacerdotisa, ¿cierto? Había un tema de prostitución. Ahora lo entiendo. No es que yo tenga que hacer callar a toda la gente, ¿cierto? Ya ahí uno aplica estas normas y estas reglas. Eso. Me extendí mucho, parece. No, Pero es que es un bien, tema que pastor. me gusta igual. Es un tema que me gusta porque la interpretación tiene que ayudarnos a Buena. crecer, digamos. Bien, bien, pastor. Buena. Una excelente Ya. explicación, la verdad. Da gusto escucharte, Gerson. Es una consulta. Mira, yo hace poco terminé una maestría en innovación y tecnología, ocupándola en clase y todo. En la actualidad estamos en un mundo que está bien tecnologizado. De hecho, gracias a eso tenemos la oportunidad, yo creo, de estar conectados desde lejos todos, y aprendiendo algo súper útil. Yo creo que esto es un regalo para el corazón lo que estamos estudiando. Pero el uso en la actualidad ayuda bastante el uso de tecnología para investigar, para trabajar en hermenéutica y cuando uno prepara, como dices tú, aplicando las 21 reglas, preparar, hacer una colección de libros, una juguera de libros, en una sola, no sé, po, aplicación de una inteligencia artificial, la verdad es que yo lo enseño, por eso digo que más que nada lo podemos hacer. Pero, y la interpretación, ocupar eso, ¿cuál es el pensamiento real con respecto al uso de ocupar la herramienta? Para mí es una herramienta como una interpretación, como una traducción. Pero hay gente que se limita a decir, no, esto viene de otro lado, esto no corresponde. Pero ¿cuál es la versión tuya? Yo personalmente no creo que la inteligencia artificial sean del diablo, digamos, primero. Yo creo que, porque inteligencia artificial hay siempre, desde que uno, digamos, abre el microondas, lo pone y le da una vuelta, ya hay inteligencia artificial, hay cosas, la lavadora yo aprieto un botón, lo que pasa es que hoy día son más sofisticadas, son bots, o sea, son algoritmos que son mucho más potentes. Yo soy de los que cree que uno debe usar la inteligencia artificial. Por ejemplo, hay una aplicación que se llama Notebook QLM, que uno sube un texto, LM. y, claro, y lo sube y eso le entrega inmediatamente lo que quiere decir, puede hacer una comparación. Yo lo hago, digamos. Y hay Ya. otras aplicaciones, por ejemplo, uso Napkin para las figuras que ustedes ven. Yo subo un texto, hay una aplicación que se llama Napkin, que yo subo y le hace la figura a uno. No la hago yo, yo no sé, no la hago yo, la hace una aplicación, digamos. Sí. Entonces yo le doy las instrucciones, ¿cierto? Le doy todas las instrucciones y me hace el puente ese que le puse. Necesito un círculo que diga tal cosa, que tenga un puente, que haya un río, que diga... Yo lo que digo es que la inteligencia artificial lo que no puede hacer es Hablar sustituir por lo que el ser humano debe hacer en su reflexión con Dios, su oración. claro. Porque yo podría ser flojo como pastor y no sé, yo tengo que estar a las 10:30, levantarme a las 9, ponerle a ChatGPT o a la que usted ocupe, ponerle, hazme un sermón de Juan 3:16, o sea, hola, puede actuar como un experto en hermenéutica, en exégesis, en gramática, con una buena aplicación del texto, de tal texto, te voy a subir otros, ¿cómo se llama? Comentarios bíblicos, hace una intervención de esto otro y me entrega un sermón, por favor, que tenga una introducción, una ilustración, 3 puntos y una conclusión, me lo envía, pum, lo tomo, lo llevo, lo predico, pero no Claro. es eso. Lo que sí yo puedo hacer es aplicar, y ustedes lo pueden hacer, de hecho cuando pongan un trabajo me ponen, pastora, ocupe tal inteligencia artificial, porque incluso yo lo hago, Grammarly, no sé cuál se llama, la que me va corrigiendo mi tesis doctoral. Me dice, esta palabra está mala, pon esta otra palabra. Eso sí se puede hacer. Yo no condeno. De hecho, he hecho cursos de inteligencia artificial en la universidad y hoy día la universidad acepta que uno puede hacerlo, pero bajo una ética. ¿Y cuál es la ética del cristiano? Que yo no me puedo levantar 5 minutos antes, hacer un sermón y irme para allá. Esa es Muy la bien. ética. Yo lo puedo ocupar en la semana, subir un texto, ponerlo. Oye, ¿sabes qué? No entiendo este texto, ¿me lo puedes explicar? Y él te lo va a explicar. Ahora entiendo esto otro, con este autor. E incluso uno tiene que ponerle a la inteligencia artificial, no me inventes, eh, ¿cómo se llama? Libros o no me inventes información, porque la IA lo que quiere es darle una respuesta.
Entonces yo le pongo, no Claro, me inventes la respuesta, sino que atáñete a lo que te estoy presentando nomás. Entonces hoy día se claro, hace. Sí, yo sí, no tengo problema. Yo creo que la ética, digamos, tiene que ser nuestra. Esa bien, es la ética. Y no sustituir al ser humano, digamos, en la expresión, digamos, de lo que uno va a presentar, porque después uno tiene que pararse arriba. Yo siempre le digo a la gente, ya, pero hay que pararse arriba y haber orado, po. De hecho, esta claro, misma clase y todas las clases, yo oro en todas las clases por lo mismo, porque no puede sustituir, por más que hablemos de cosas técnicas acá, Dios tiene que estar presente en este curso, porque si no, no tiene sentido. Si no, vayan a la universidad y toman cualquier curso de hermenéutica y les van a enseñar, pues no tiene bien, sentido. Nosotros tenemos otra mirada, que es una mirada más espiritual. No espiritualizamos, sino que espiritual, ¿ya? Espiritualizar todo tampoco es bueno, digamos. Por eso claro, la inteligencia artificial no hay que demonizarla, sí ocuparla con ética cristiana. Y los muy pastores bien. sobre todo. De hecho, yo cuando la descubrí, yo encontré que era genial, digamos. Cuando me hicieron, digamos, en la universidad me hicieron un curso de inteligencia artificial, yo la uso mucho. De hecho, el plan de trabajo de la iglesia lo llevé con muchas figuritas y con muchas cosas que le gustaban a los hermanos y la hago ahí y les digo. No, y Yo de hecho, no la podría asociación, dibujar nada de eso. a mí la asociación me está pidiendo en Copiapó que haga lo mismo para los pastores y los hermanos Claro. que están siempre Sí. preparando material. Háganle un curso. Yo haría un curso de inteligencia artificial para todos los hermanos. Sí, sí. Gracias. Ya pues, llegamos al final. Que Dios les bendiga. Espero que no se retire nadie, sino que sigamos hasta el final de este curso. Avanzamos poquito, pero vamos a avanzar más en las próximas semanas, por eso trato de hablar primero y después de dejar estos tiempos. Siempre vamos a tener tiempos de conversación. Lea a ver si, espérenme un poquito. ¿Dónde estaba? Acá. Recuerde que acá les dejé, les envié el link. Si a alguien no le llegó, me avisa. Pero ahí están las cosas. Ahora, si alguien puede, yo no sé si se puede, yo lo dejé abierto y quiere ir subiendo cosas, lo puede hacer. ¿Ya? No tengo problema porque este es material que van a tener para ustedes. ¿Ya? Y voy a ir subiendo las clases, los libros. Este libro que está aquí, léanlo. Instituto Superior, este de Kurger, que es muy interesante. Yo lo tengo fotocopiado nomás. Lo tengo acá. Acá lo tengo, fotocopiado. Un libro bien interesante. ¿Ya? Para que lo lean. Después vamos a ver este, que el exégesis y el que está ahí. ¿Ya? Ya pues hermanos, que el Señor les bendiga. Espero no lo aburrió. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo lunes, en el mismo horario, en el mismo canal. Y espero que haya sido de bendición. Espero que después puedan hablar más los que quieran. Si tienen alguna pregunta, tráiganla la próxima semana. Mano Ariel. Doctor, una consulta, ¿Sí? porque estamos solicitando, existe, supongo, un programa que seguimos dentro del curso. Sí, acá Eh, está. ah, ya, Lo voy a abrir acá, a ver si se puede abrir de aquí mismo. ya. Está acá. Espérenme. Acá está, dice programa. Ahí está. Ahí Ah, está el perfecto. objetivo, ahí están las lecciones, las fechas, un poquito como a mí. Por ejemplo, hoy día introducción a la hermenéutica, ¿qué es la hermenéutica de lo que estuvimos hablando? Después tenemos la historia, ¿cierto? De la interpretación. Después tenemos el texto bíblico y su mundo, el método histórico crítico, que ahí vamos a llegar al método histórico crítico, que es el más importante de los que se ha dicho. Algunos dicen que ya está pasando de moda, pero no podemos dejarlo al lado. Entonces ahí tenemos alcance y límite, género literario, aquí vamos a entrar la narrativa, poesía, profecía, epístola, cómo se interpreta cada una de ellas, el método gramático histórico, temas principales, el papel del lector, por ejemplo, acá vamos a ver la interpretación y el contexto, hermenéutica latinoamericana, creo que es importante ver un poquito eso, lenguaje y significado, la exégesis paso a paso. Ahí vamos a ver los pasos que yo le comenté del libro que ya lo pueden ir leyendo, digamos, no es algo que yo estoy inventando, esto está, digamos, escrito. Eh, Taller de exegético uno, ¿cierto? Y aquí ya terminamos las clases. Ahí están las Perfecto. fechas. ¿Ya? Y ahí tiene la metodología, clases positivas, las evaluaciones, los requisitos, ya recursos que vamos a poner, apuntes, lectura, bibliografía que estoy ocupando. Ahí está, para Ok, que lo vean. gracias. Sí, no, está todo ahí en el... Por eso les construí este drive, porque creo que es mejor así pueden ir teniendo todo. Y ustedes pueden después descargar, por ejemplo, acá les puse este libro que es interesante, que les va a ayudar a lo mejor más allá del texto de lo que estamos haciendo acá, porque
como no es un curso de instrucción bíblica, por ejemplo, yo no entré el tema de los idiomas, el tema de cómo se construyeron las estas, porque aquí estamos avanzando, pero aquí ustedes lo pueden encontrar, para el que quiera estudiar más, digamos, ¿ya? Ahí, el texto del Antiguo Testamento, la Septuaginta, porque existe el griego en el Nuevo Testamento, ¿ve? Ahí están todos los temas que ustedes pueden. Puede ser que en algún momento encuentre un libro que yo lo tengo rayado, porque en el iPad los voy rayando. Acá va a tener, por ejemplo, el tema de, yo les dije, este sí es católico, pero este libro es bien, bien interesante porque este libro nos va a ayudar, digamos, a ver lo que es el Nuevo Testamento. Y por cuando lleguemos al Nuevo Testamento, por ejemplo, acá vamos a ver estas mismas figuras. Y acá tenemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento dice la información, acá está la obra, el autor, el lector, el lenguaje. Acá ya tenemos signos verbales, por qué Jesús hace esto, y ahí hay un análisis histórico crítico. Este lo vamos a ver antes y este es uno de los más importantes, ya de los que la gente ha tenido en el tiempo. Ahí está documentado todito. ¿Ya? No, ahí estamos. Espero que puedan entrar al Drive. Si alguien tiene problema, me avisa. Pero yo lo dejé abierto, así que no deberían tener problemas. ¿Ya? Eh, Si lo pueden hacer del celular, ¿ah? No, no, no es. Ariel. sí, bueno, y tuve acceso al Drive. Entiendo también que ahí algunos compañeros han ido, algún hermano compartido también algunos materiales, a lo Sí, mejor para que no sobreabunde quizás la información, a lo mejor hace una carpeta aparte también de sí, recursos compartidos, para no tener también, o que haya un filtro también de quizás sí. de los libros que se quieran Yo compartir. voy a hacer una carpeta y voy a dejar una que diga profesor, y esos son los que yo subí. Y en el otro voy a dejar que diga estudiante. Y el que quiera subir estudiante, sube ahí. Y así yo subo lo que yo creo que es importante para ustedes también. ¿Ya? Ya, muchas Lo gracias. voy a hacer en esta semanita. No lo voy a hacer hoy día, pero lo voy a hacer esta semana. Entonces, el que diga profesor son los míos, el que diga estudiante, ustedes pueden subir cosas ahí, ¿ya? Y si alguien quiere sacar cosas de ahí, no hay problema. Ok. Gracias. ¿Estamos? ¿Otra Sí. preguntita? ¿Todo bien? Que el Señor les bendiga, pues. Bendición a todos. Vamos a parar esto, detener grabación, porque si no, después